Ve algo sospechoso en pleno entierro y detiene todo. Jamás imaginó que esto pasaría. Orlando era un hombre solitario que, a lo largo de toda su vida, solo había aceptado la compañía de los animales. Los gatos eran sus preferidos y siempre, durante los 87 años que ahora tenía, uno lo había acompañado. Antes de nacer, sus padres ya tenían un gato en casa. Ellos podrían dar fe de la ternura del felino al acercarse a la barriga de embarazada de la madre. Parecía decirle al bebé que no veía la hora de conocerlo finalmente. Y cuando nació, el gato se convirtió en su principal escudero. Orlando estuvo acompañado día y noche por él, y fue desde entonces que su vínculo con estos animales se volvió inquebrantable. Pocos años después, su primer compañero gatuno murió. El niño sufrió tanto que sus padres convinieron en que no traerían a casa ninguna mascota nueva, pues no querían someter a su hijo a un dolor como ese nuevamente. Pero desde esa vez se repitió un constante. Aunque él no buscaba a los gatos, después de la muerte de uno, ellos simplemente iban apareciendo para no separarse nunca de él. Fue así como, sin saber de dónde había llegado, apareció un gatito en muy malas condiciones fuera de su casa, y sus padres no fueron capaces de dejarlo sin hogar. Y lo llamaron Mino, como su anterior gato. Un tiempo luego, después de perder a su segundo gato, a los 15 años, Orlando iba caminando de regreso a casa cuando, entre unos matorrales, encontró una pequeña gata con unas pocas horas de nacida. La cuidó durante los siguientes días lo mejor que pudo, pues temían que no sobreviviera sin su madre. Pero lo logró. Entonces la llamaron Mina, y después de esto, cada gato macho se llamó Mino y cada hembra Mina. Pero esta coincidencia de nombres no respondía simplemente a la falta de creatividad a la hora de nombrar a una nueva mascota. Había algo más. Orlando, que no era dado a creer en la reencarnación en ninguna de sus formas, sí creía firmemente en las 7 vidas del gato. Para él era evidente que, tras la muerte de su primer gato, todos y cada uno de los que habían ido apareciendo para acompañarlo había sido el mismo espíritu felino, que había decidido transitar a su lado cada una de sus 7 existencias. Y por eso los llamaba a todos del mismo modo. No había una forma racional en la que Orlando pudiera explicar a los demás su creencia, pero él lo sabía y estaba seguro de ello. Veían en cada uno de los gatos una expresión que le indicaba que lo conocían desde siempre, y su personalidad era invariable. Todos se comportaban igual y gustaban de las mismas comidas, rehusando otras por igual. Todos sus gatos dormían en la esquina inferior de su cama y lo despertaban a la misma hora. Y entre otras tantas coincidencias, todos lo amaban y lo esperaban en casa, saltando de alegría por verlo nuevamente después de largas horas de trabajo. Las pocas personas que Orlando había dejado entrar a su vida habían sido testigos, aunque por poco tiempo, de la complicidad que existía entre el hombre y el gato, y envidiaban en secreto que él tuviese un gato así, con una personalidad tan dulce, cuando casi todos los otros gatos que conocían solían actuar indiferentes la mayoría del tiempo frente a sus dueños. Y para Orlando, su Mino o su Mina era lo más importante en su vida. Desde muy joven, había tenido muchos problemas para socializar y no había hecho amigos en la escuela. Y luego, en la universidad, muy pocos podían decir que habían compartido con él un espacio diferente al académico. Estar solo era algo que no le importaba a Orlando la mayoría del tiempo. A veces, de cuando en cuando, se sentaba a pensar cómo sería si viviese con una mujer, si se casara o tuviera hijos. Sabía que sus padres habían sido felices juntos y echaba en falta algo así también para él. Pero esta necesidad y su angustia pasaba pronto y volvía a ser el mismo solitario por elección que había sido siempre, con un gato como única compañía.
De no haber sido por sus gatos, la vida de Orlando habría estado completamente vacía e incluso sin ningún propósito. Había estudiado algo que no le interesaba, simplemente para garantizar su supervivencia. Su vida adulta había transcurrido sin altibajos. En el trabajo le iba bien, como cualquier trabajador promedio. Nunca había salido de viaje por placer, solo por trabajo. Volvía a casa sin falta, cada noche, a la misma hora. Tenía una rutina que había ido construyendo a lo largo de los años y que casi nunca se rompía. Y cuando lo hacía, era una ruptura muy mínima como para alterar la vida de Orlando. Por eso, cuando empezó a ver cercana su propia muerte, comprendió que el día en que sucediera sería la próxima vez en que su vida se vería asaltada por la novedad, solo que después de ella, la rutina terminaría para siempre. Orlando ya tenía 87 años y estaba junto al séptimo gato de su vida. Los dos estaban viejos y sabía que la muerte de ambos ya los estaba rondando. Lo único que le preocupaba en ese momento era que tenía el presentimiento de que moriría antes que su gato. Y como no tenía a nadie más en su vida, temía que nadie estuviera allí para cuidarlo en sus últimos días de vida. Que Mino muriera abandonado lo atormentaba. Así, un día, Orlando finalmente murió. Su partida hacia el más allá fue tranquila y leve. Nunca había sufrido ninguna enfermedad y partió de este mundo con un suave suspiro. Entonces, Mino se acurrucó sobre su pecho y allí lo encontraron todavía 2 días después, cuando los vecinos alertaron a las autoridades de que Orlando no había vuelto a salir de su casa. Cuando llegaron los servicios funerarios, fue imposible separar al gato de su amo. A pesar de que estaba viejo, sacó fuerzas de donde no las tenía para agarrarse con uñas y dientes a Orlando, y tuvieron que llevarlo con él hasta la funeraria. Pero, una vez allí, cuando llegó la hora de cerrar el ataúd, lograron sacarlo a la fuerza y se desentendieron por completo del gato porque, tal como Orlando había temido, nadie pensaba hacerse cargo de él. Solo lo volvieron a ver hasta 2 horas después, cuando, en el momento de enterrar a Orlando, sintieron en el ataúd un peso distinto, algo como una masa pequeña que resbalaba de un lado a otro lado, a medida que movían el cajón. Entonces, asustados frente a algo que nunca habían sentido, decidieron destapar nuevamente el ataúd para ver lo que estaba sucediendo. Y allí, junto a su amo, yacía Mino muerto también. Sin esperarlo, a los allí presentes se les llenaron sus ojos de lágrimas. Habían sido testigos de cómo habían sacado al gato del ataúd en el último momento y no entendían cómo estaba el gato nuevamente allí junto a él. Era sencillamente imposible, pero no se desgastaron en buscar una explicación lógica. Simplemente se detuvieron allí a contemplar la escena por unos minutos, sin pronunciar palabra y con un profundo respeto hacia la fidelidad y el amor que estaban presenciando. Una fidelidad que había unido a Orlando y a Mino desde el vientre y que los acompañó hasta el día de su muerte. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.